estén pasando una deliciosa tarde en compañía de sus familias y aprovechando este tiempo que tenemos de refrigerio en nuestros hogares. Hermanas, el día de hoy vamos a ver la vida de Lea, la hermana de Raquel. Hace 8 días vimos a Raquel, hoy vamos a ver la vida de Lea. Antes de iniciar, hermana, les pido que se unan conmigo en oración. Omnipotente Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por todo lo que nos has proveído. Señor, gracias porque estamos con bien, Señor, porque has proveído alimento en nuestra mesa, Señor. En este momento, Señor, te pido que tú tomes el control de mis pensamientos, Señor, de mis palabras, Señor. Quita, por favor, todo pensamiento que no sea digno de ti, Señor. Quita todo sentimiento de mi corazón, Padre, que no te glorifique, Señor, y toma el control de mis palabras, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor, porque todo esto es para tu honra y gloria, Señor. Asimismo, Señor, prepara el corazón de mis hermanas, Padre, para que reciban tu palabra, Señor, y tú pongas en su corazón lo que tú necesitas que ellas tengan. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro con el perdón de mis pecados. Amén. Muy bien, hermanas. Pues por favor les pido que abran su Biblia en Génesis 29. Muy bien, hermanas, ahí en Génesis 29. Y vamos a leer de los versículos 16 al 35. Génesis 29, del 16 al 35. Muy bien, empezamos, hermanas. Entonces dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Muy bien, hermanas, como podemos ver aquí, ¿sí? Vemos en el versículo 17, aunque no lo de ahí dice, y los ojos de Lea eran delicados, ¿sí? Aquí la palabra delicado en hebreo es la palabra rak. Esto quiere decir que es una cosa que está blanda o que le falta madurar. Podemos compararlo con las frutas que aún no están maduras, ¿sí? Entonces, los ojos de Raquel, aquí no quiere decir delicado de que eran unos ojos lindos y soñadores, no. Estamos hablando de que estaban mal sus ojos, que no habían madurado. Por eso algunos estudiosos de la Biblia dicen que a lo mejor era visca, o a lo mejor tenía alguna enfermedad en sus ojos que no le permitía ver. ¿Sí? En contraste con Raquel,
donde Raquel, la Biblia nos dice ahí mismo en el versículo adelante, que era linda, de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces podemos aquí ver que Raquel pues era la niña linda de la casa, la niña bonita del pueblo, sí, de la cual Jacob se enamoró, y pues Raquel era la fellita, ¿no? O sea, Lea era la fellita, Raquel ahora sí que sentía que no tenía competencia. Entonces podemos ver cómo Raquel, pues podríamos hasta llegar a pensar en un momento dado que se sentía menospreciada, y más porque sabemos que los judíos eran algo discriminativos con la mujer. Por ahí hay una oración que tenían los judíos que decían que daban gracias a Dios porque estaban vivos y porque no eran mujeres. Sí, entonces sí tenían a las mujeres un poquito en menosprecio. Entonces lo más probable era que Lea se sintiera menospreciada. Y todavía súmenle que podemos ver en el versículo 31, donde dice que Jacob amaba a Raquel, y en el 31 podemos leer que dice que Lea era menospreciada, ¿sí? Y también podemos sumar aquí que Labán impuso a Lea a Jacob. Jacob se quería casar con Raquel, pero Labán, el padre de ambas, le impuso a Lea, lo engañó, ¿sí? Y le impuso a Lea por esposa. Entonces podemos saber o podemos entender cómo se podía sentir Lea. Se sentía que era fea, sí, que estaba mal a comparación de su hermana físicamente, y también pues que el marido que su padre le había dado también la menospreciaba. Pero si vemos en los capítulos aquí siguientes, vemos que en ningún momento si Lea reclama o externa alguna amargura, algún resentimiento por su situación, a diferencia de Raquel. Entonces podemos ver que Lea era una persona pacífica. Ella no contendió, como lo dice Raquel más adelante, que contendió con su hermana. En ninguna parte de aquí de la Biblia podemos ver que Lea haya contendido con Raquel. Ella más bien era una persona pacífica, ¿sí? Ella no reclamó a su padre, no le dijo, oye, ¿por qué me estás haciendo esto? Ella obedeció a su padre, no reclamó o reclamó a su hermana el hecho de que no tuviera el amor de Jacob. Lo que sí hacía Raquel le reclamaba, ¿sí? el amor de Jacob. En el versículo 32 podemos ver ahí adelante cuando dice que Dios ve que era menospreciada y le da hijos, a diferencia de Raquel, que era estéril. Y podemos ver que cuando Lea tiene su primer hijo, lo llama Rubén, ¿sí? Rubén en hebreo viene de la palabra Ra'a, que significa ver, pero en modo imperativo, ¿sí? Y Ben, que significa hijo. Rubén viene de Ra'a, Ben, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Rubén? Quiere decir vean, ¿sí? Vean todos un hijo, vean ustedes un hijo, es lo que quiere decir la palabra Rubén. Sí, en aquel entonces se consideraba una afrenta o una humillación que la mujer no tuviera hijos. Entonces, sí, cuando nace Rubén, sí, Lea lo toma como un regalo, como un favor de Dios, y tenía la esperanza de que su esposo la amara, ¿sí? Y es por eso que dice, vean ustedes un hijo cuando nace Rubén. Entonces, aquí, hermanas, podemos ver cómo Dios tiene misericordia sobre una mujer que se siente despreciada e indefensa ante las situaciones en que la ha puesto la vida. Podemos ver también cómo Lea aprendió a llevar sus cargas a Dios. ¿Cómo lo podemos ver esto? Hermanas, esto lo podemos ver en los siguientes versículos, en los nombres que da a sus hijos Lea. Podemos ver en el versículo 33 que dice, por cuanto concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Simeón viene de la palabra hebrea Shama, que quiere decir oír con atención. Entonces aquí Lea dice, el Señor me escuchó, Él vio que yo era menospreciada. Aquí vemos, sí, que ya haya de Lea una petición, un ruego hacia Dios,
Sí, porque él dice, Dios ve que soy menospreciada y me da un hijo, ¿sí? Él escuchó con atención mi súplica. A diferencia de cuando nace Rubén, ¿sí? Que a lo mejor en ese momento podemos leer entre líneas que ella no lo pedía, porque ella se sentía menospreciada. Entonces recibe un hijo y dice, vean, tengo un hijo. Y cuando llega el segundo hijo, dice, Dios me escuchó que soy menospreciada. Entonces aquí ya podemos ver cómo Lea lleva sus cargas a Dios. En el versículo 34, hermanas, dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví viene del hebreo lawa, que quiere decir prestar con obligación. Que das un préstamo y por ese préstamo tú estás unido conmigo, ¿sí? Entonces aquí vemos que Lea dice, el Señor me dio un hijo, le está dando un hijo a Jacob por medio de mí, entonces lo está uniendo conmigo. Pero se fijan cómo a diferencia, o sea, cómo es diferente con Raquel, porque Raquel cuando tiene hijos, que dice, o sea, cuando nace José, Dios me dio un hijo, pero añádame otro hijo, está exigiendo a Dios. En cambio, Lea tiene una perspectiva muy diferente. Dios, por medio de lo que me está dando, está haciendo que Jacob se una conmigo, ¿sí? El siguiente hijo lo podemos ver en el versículo, en Génesis capítulo 30, en el versículo 11, ¿sí? Ahí dice en el versículo 11, dice, y dijo Lea, ¿sí? Refiriéndose, si leemos desde versículos anteriores, vamos a leer desde el versículo 8, desde el versículo 9, dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Probablemente este es el único, podemos llamar, error que cometió Lea, ¿sí? Y dice en el versículo 10, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y acuérdense que habíamos dicho que cuando las siervas daban hijos, eran como si fueran de la persona que era su ama, que en este caso era Lea. En el versículo 11 dice, y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. ¿Sí? Gad en hebreo viene de la palabra gud, que quiere decir arremolinar, arremeter la fortuna, ¿sí? Entonces aquí Lea le pone el nombre de Gad, diciéndole a Dios, Dios, me estás llenando de fortuna con otro hijo, ¿sí? En el versículo 2, hermanas, si lo leemos, dice, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser viene del hebreo Hashem, que quiere decir feliz, bienaventurado, ¿sí? Entonces ella se sentía feliz, se sentía bienaventurada. ¿Se fijan cómo ya en los nombres que les está dando Lea a sus hijos, ya no está haciendo referencia a Jacob, sino está haciendo referencia a dar gracias a Dios por la fortuna de tener más hijos, ¿sí? El siguiente, en el versículo 18, podemos ver, dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Isaacar viene del hebreo Nasá y del hebreo Sacar. Nasá quiere decir elevar y Sacar quiere decir pago, salario. Entonces, el nombre de Isaacar quiere decir que Dios me está dando un alto pago, ¿sí? Porque aquí Lea está diciendo porque Dios vio bien que le hubiera dado a su sierva Silpa a Jacob. En el versículo 20, ¿sí? Dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Zabulón viene del hebreo Zabal, que significa encerrar, acordonar, ¿sí? Encerrar en una habitación, encerrar en un cuarto. Entonces, como Lea se siente bendecida porque Dios le ha dado más hijos, si ella dice, Dios me está dando hijos, y de esta manera Jacob, o sea, está Dios permitiendo que Jacob sea para conmigo. En el versículo 21, hermanas, allá adelantito, dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina viene del hebreo din,
que significa justicia como consecuencia de un juicio, ¿sí? Entonces vemos cómo Lea siente el amor de Dios, siente que Dios la ha visto su menosprecio, ha visto que ella se sienta indefensa también ante la situación y que Dios la ha premiado con hijos. Como les digo, vemos en contraste con los nombres que le dio Raquel a sus hijos. Por ejemplo, a Benjamín, que ella inicialmente, Benjamín le llamó Jacob, pero Raquel inicialmente le dio el nombre de Benoni, que Benoni viene de Ben, hijo, y Oni, reducirse a nada. ¿Sí? Entonces, ella ahí está reflejando la vida que llevó, o sea, su vida se redujo a nada y se la pasó cuando le dio el nombre al hijo de Bila de Neftalí, que decía: con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Ella se la pasó siempre en contienda con su hermana cuando ella no tenía por qué, ¿sí? Porque ya ella tenía el amor de Jacob, ella no tenía por qué luchar. El amor de Jacob era de ella, no era de Lea. Lea no era una competencia para ella, pero ella desperdició toda su vida en contiendas con Lea, a diferencia de Lea, porque Lea no dejó que las circunstancias de su vida amargaran o afectaran su carácter, ¿sí? Entonces, hermanas, nosotros como mujeres no debemos de permitir que las circunstancias que nos rodean, que lo que vivimos, afecte nuestro carácter, nos amargue. Si debemos de aprender a llevar nuestras cargas a Dios y dejar que sea Dios quien luche en nuestras batallas, así como fue Dios quien le dio la fortuna, quien le dio la bendición, quien llenó de hijos a Lea, ¿sí? Así nosotros, hermanas, debemos de llevar nuestras cargas a Dios y esperar que Él obre, no tomar las cosas en nuestras manos, porque ya hemos visto cómo, sí, Sara tomó las cosas en sus manos, como Rebeca tomó el problema en sus manos y las consecuencias que tuvieron, ¿sí? No debemos dejar, hermanas, que algún aspecto de nuestro físico o alguna situación que haya, hermana, que Dios permita en nuestra vida, nos amargue, hermanas, ¿sí? Muy bien, seguimos adelante. Podemos ver, hermanas, cómo Lea, en los nombres que dio a sus hijos, hubo un propósito divino. Si todos los hijos tenían que ver con gratitud, con alabanza, con cuestiones sobre su vida que Dios ponía. Hermanas, ¿qué nombres les ponemos nosotros a nuestros hijos? O les pusimos ya a nuestros hijos. Los nombres que les pusimos a nuestros hijos tienen referencia a Dios, le dan alguna gloria a Dios. Señoritas, o las que todavía o que ya estén casadas y vayan a tener hijos delante, por favor cuiden que el nombre que le pongan a sus hijos sea para la gloria de Dios, que influya, ¿sí?, en el servicio de nuestros hijos a Dios. Hermanas, si vamos a Proverbios 22:6, Proverbios 22:6, hermanas. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanas, ¿qué quiere decir aquí esto? Nosotros somos responsables de guiar a nuestros hijos en su camino, en el camino que Dios tiene marcado para cada uno de nuestros hijos. No es aquí, muchas veces le damos la interpretación de que instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y que el niño, aunque sea viejo, nunca se va a apartar del camino de Dios. No, hermanas, esto no quiere decir. Nosotros debemos de instruir al niño en el camino, sí, que Dios le marcó, en el camino que el Señor tiene preparado para nuestros hijos, en lo que Él quiere que sean ellos. Muchas veces también pensamos que la única manera de servir a Dios es que nuestros hijos sean pastores, o sean misioneros, o sean evangelistas. ¿Sí? No, hermanas, cada niño tiene un camino. Puede ser que sean médicos, que sean maestros, que sean licenciados, que sean contadores, que sean programadores, sí, pero que en el camino que Dios tenga preparados para ellos, ellos tienen la obligación de servir a Dios, ayudando en la iglesia, apoyando en la iglesia. Nosotros, hermanas, somos responsables de guiar al niño
en ese camino que Dios tiene marcado para él. ¿Cómo lo vamos a conocer, hermanas? Estando en comunión con Dios, estando dentro de la voluntad de Dios. Estando dentro de la voluntad de Dios, el Señor va a poner en nuestro corazón cuál es el camino que Él tiene para nuestros hijos, ¿sí? Si nosotros no estamos dentro de la voluntad de Dios, si nosotros no estamos caminando con Dios, si nosotros no estamos orando diariamente a Dios, si nosotros no estamos leyendo diariamente su palabra, hermana, nosotros no vamos a poder conocer cuál es el camino que Dios tiene preparados para nuestros hijos. No vamos a poder ni siquiera poder conocer cuál es el camino que Dios tiene para nosotros, mucho menos para nuestros hijos. Hermanas, entonces debemos implorar diario a Dios para que nos dé dirección para criar a nuestros hijos en sus propósitos, en sus caminos. Recordemos, hermanas, que la vida cristiana no se trata de nosotros, de nuestros deseos, de lo que nosotros queremos. Hermanas, la vida cristiana se trata de Él, se trata de sus propósitos, se trata de sus planes, se trata de sus caminos, ¿sí? No de nosotros, es sobre Él, ¿sí? Muy bien, hermanas. También podemos ver en la vida de Lea que, como ya lo dijimos hace rato, dejó a Dios que peleara sus batallas. Ella reconoció, y lo podemos ver a través de los nombres que dio a sus hijos, sí, como Dios era su esperanza, cómo ella esperaba en Dios, cómo ella llevaba las cosas a Dios, ¿sí? Y ella tenía todo, hermanas, para ser una persona amargada, pero ella supo acercarse a Dios, esperar en Dios y guardar su corazón en Dios. Lea aprendió a ser feliz a pesar de la situación que vivía. Sí, nosotros, hermanas, debemos de concentrarnos en lo que Dios sí nos dio. A Raquel, ella pedía por un hijo. No le dijo a Jacob, dame hijo si no me muero. Ella era lo que quería y Dios le dio el hijo. Y en lugar de disfrutar el hijo que ella tenía, no, quiero otro hijo, añádame Jehová otro hijo. Hermanas, debemos de aprender a concentrarnos, a tener contentamiento con lo que Dios sí nos ha dado y quitar nuestra vista de aquello que nos falta. Porque si fijamos nuestros ojos en lo que nosotros queremos y Dios no nos ha dado, hermanas, tengan la seguridad que nos vamos a amargar y no vamos a poder disfrutar, no vamos a tener la capacidad de disfrutar lo que Dios sí nos da. Lea esperó en el Señor, hermanas, y ella recibió su recompensa. ¿Cómo lo podemos saber? Lo sabemos porque como lo vimos hace 8 días en la lección de Raquel, Dios acortó el tiempo de Raquel en esta tierra. Entonces, ¿quién se quedó disfrutando al lado de Jacob? Lea. ¿Sí? Ella supo esperar, ella no contendió con su hermana, ella tenía su esperanza en Dios y pasó la mayor parte de su vida al lado de Jacob. Por favor, hermanas, si me acompañan a Génesis 49, 31. Génesis capítulo 49, versículo 31. Génesis 49, 31 dice, está refiriéndose cuando muere Jacob, que ya está en Egipto, ya cuando fue llevado por José a Egipto y que muere en Egipto. Antes de morir le da la bendición a todos los hijos y a los 2 hijos de José. Y en el versículo 31 dice, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Sí, aquí les está dando instrucciones a sus hijos para que lo lleven a enterrar al campo que compró Abraham a los hijos de Ed, ¿sí? Y les dice que lo sepulten allí, que allí está sepultado Abraham y Sara, está sepultado Isaac y Rebeca, y que también él sepultó a Lea, ¿sí? Imagínense, hermanas, o sea, podemos entender que al final sí tuvo un cariño muy especial hacia Lea. Ahí no sepultó a Raquel la sepultó en otro lugar, ¿sí? Pero ahí sepultó a Lea y ahí él también está pidiendo que lo sepulten. Entonces podemos ver cómo al final Lea
obtuvo su recompensa. Ella esperó pacientemente con su esperanza puesta en Dios y Dios le dio su recompensa y pasó el final de sus vidas y aún fue sepultada, ¿sí?, junto con Jacob. Hermanas, la vida de Lea nos desafía a que aceptemos nuestras circunstancias, a que las aceptemos esperando en el Señor, a que no importa cuáles sean esas circunstancias, hermana, no tratemos de tomar las cosas en nuestras manos. En ningún momento vemos que Lea ha tomado las cosas en sus manos. Probablemente, a lo mejor en el momento en que las tomó fue cuando dio a su sierva Silpa, a Jacob también. O sea, que ve que Raquel le da a su sierva Bila y dice, Lea, pues si se vale, pues órale, también aquí va mi sierva, ¿no? Pero fuera de ahí, hermanas, aún así vemos cómo Dios la bendice. A lo mejor es un momento como la mayoría tenemos que cometemos errores, sí, pero hermanas, aprendamos a aceptar nuestras circunstancias, a poner nuestras esperanzas en Dios, a llevar en oración a Dios, a esperar en Él y no tomar las cosas en nuestras manos, para que Dios pueda bendecirnos, no importa, hermana, cuáles sean nuestras circunstancias. Hermanas, esta lección fue muy cortita, no quiero empezar la siguiente porque ya la siguiente va a ser algo larguita, yo creo que nos vamos a llevar 2 clases, porque vamos a ver cómo podemos ya aplicar directamente a nuestra vida las enseñanzas de las mujeres o de las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Entonces, les digo, muy cortitas, hermanas, espero que lo que vimos de Lea les sea de bendición y que la semana que entra tengan para anotar todo lo que vamos a ver, porque vamos a ver las iniquidades generacionales que vimos un poquito la vez pasada. También vamos a ver cómo la idolatría afecta a nuestra vida, cómo podemos identificar que tenemos ídolos en nuestro corazón. Y también, hermanas, vamos a ver cómo podemos criar a nuestros hijos para evitar que las iniquidades, que las rencillas que nosotros traemos con nuestra familia afecten a nuestros hijos, hermanas, a no tener esa preferencia y cómo el tener preferencia sobre nuestros hijos los afectan, hermanas. Pues, hermanas, de mi parte es todo. Vamos a orar, hermanas, para terminar la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta semilla, esta palabra que tú has puesto el día de hoy en nuestro corazón, Señor, produzca frutos y frutos en abundancia para ti, Señor. Señor, bendice nuestras vidas, Señor, guárdanos de todo mal, Padre. Guárdanos de los tiempos que estamos viviendo de enfermedad, Señor. Danos paciencia, danos sabiduría para poder estar con nuestras familias y que hacer de nuestro hogar, Señor, un lindo lugar, Señor, donde reine tu palabra, donde reine tu amor, donde reine tu paz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro, con el perdón de mis pecados. Amén. Muy bien.